Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo didáctico para explicar cómo hemos procedido desde las fuentes originales gráficas proporcionadas por el equipo del arqueólogo Juan Ramón Muñiz acerca del mosaico de la denominada villa romana de Andallón, La Estaca, sita en el concejo asturiano de Las Regueras, parroquia de Viedes. Hemos llegado a la contextualización del mismo dentro de la villa y estancia en la que se ubicaba determinada arqueológicamente. Vamos a explicar aquí someramente todo este proceso, comenzando por una pequeña contextualización del lugar del hallazgo respecto a los vestigios de romanización asturiana en la zona central de la región. Por la vía que terminaba en Lucus Asturum, vemos que existe una distancia en línea de aire que está documentada en sus principales hitos por numerosos vestigios romanos, aunque este trazo que estamos aquí haciendo en línea de aire no es exactamente el que determinan los vestigios, pero vemos que hay una distancia de unos 12 kilómetros y efectivamente se producía la comunicación entre este desconocido por ahora enclave de Lucus Asturum, los vestigios romanos del concejo de Las Regueras, comprendidos sobre todo entre la zona central del concejo y la zona suroccidental delimitada por el curso del río Nora, y que constituía un importante nudo de comunicaciones con lo que sería el occidente, o sea, la Galicia romana, y también el suroccidente asturiano con las conocidas explotaciones auríferas, con la que esta abundante romanización de Las Regueras pudo tener alguna relación. Viendo concretamente a la ubicación de la villa, en esta finca denominada de la Pedrera, vemos que la orientación de la misma sigue un eje nor-noreste y la estancia que nos ocupa va a tener una orientación en su eje mayor definida por los puntos cardinales oeste, donde se encontraría la puerta de la estancia, y este, donde se encontraría el muro de fondo. Es decir, nos encontraríamos seguramente ante una estancia de verano, sin ánimo de ser esta opinión o juicio nuestro concluyente. Vemos que al norte nos encontraríamos con la, si podemos alejarnos un poco, con la rasa litoral, ahí se ve el mar. Al sur nos encontraríamos con las sierras, vemos el Monsacro y la Sierra del Aramo al suroeste, o sea, con la comunicación con la meseta. Y continuaremos el desarrollo de la explicación ya ciñéndonos al terreno estrictamente ocupado por la villa. Una vez ubicados en la porción de terreno en el que se encuentra la villa, ahora reexcavada, ya excavada en los años 50 del pasado siglo XX por don Francisco Jordá con el asesoramiento de don José Manuel González, que además era reguerano, que al trazar la carretera que unía los lugares del Andallón y La Estaca, este hecho fue el que motivó que apareciera la villa ahora reexcavada. Entonces, con el trazado de la carretera fue cuando se descubrió estos muros que fueron a salir a la caja de la carretera, y entonces Francisco Jordá excavó en los años 50 del pasado siglo XX este mosaico que después de 50 años almacenado en cajas en el Museo Arqueológico de Asturias, ahora se exhibe en la nueva museización. Entonces la habitación ahora excavada es una habitación simétrica a esta, situada al este de la misma. Vemos que tiene su eje mayor orientado en sentido norte-sur, con lo cual recibiría una insolación tanto por el este como por el oeste, que pondría en relación esta habitación con unos usos tanto al principio como al final del día, y predominantemente podríamos hablar de que se trata
según los usos predominantes en las villas romanas, de una habitación de verano, aunque vemos que la villa en su actual configuración sería un edificio bastante sencillo. Entonces, en esta habitación es donde se ha descubierto el mosaico, que es de cronología muy anterior al descubierto en los años 50 y que vamos a pasar a glosar su restauración y su ubicación en la habitación en los siguientes apartados de este pequeño trabajo. Bueno, vamos ahora a ilustrar someramente cómo a partir de la imagen fotogramétrica obtenida mediante dron y facilitada por el equipo de excavación, hemos ido restituyendo el mosaico tal y como se conserva en la actualidad, que a pesar de que se conserva bastante cuantía del mismo, pues vemos que le falta alrededor de puede ser un 15, un 20%, y estas lagunas, a la hora de hacer una restitución en 3D del mismo y de contextualizarlo y ubicarlo en la habitación en la que se encuentra, cuyos muros vemos por aquí, pues hemos tenido que llevar a cabo una labor de restitución de todas estas lagunas faltantes que vamos a ilustrar ahora. Bueno, pues por ejemplo, vamos a, sin ánimo de ser exhaustivos, evidentemente, puesto que esto es un proceso que llevó alrededor de unas 2-3 semanas, vamos por ejemplo a rellenar esta laguna de la orla perimetral, donde vemos que son una sucesión de losanges romboidales y círculos que contienen hexapétalas. Vamos a restituir esta hexapétala de aquí. Entonces, bueno, la tenemos aquí previamente preparada, la copiaríamos, la traeríamos aquí, evidentemente no coincide en tamaño, bueno, pues hay que reducirla y adaptarla hasta que nos coincida con el campo. Bueno, vemos que más o menos vendría por aquí un poco menos, aquí, bueno, más o menos hacia aquí. Tampoco se trata ahora de que esto sea perfecto, sino se trata simplemente de ilustrar sobre el proceso. Bueno, eliminaríamos la parte sobrante y adaptaríamos más o menos el color, para lo cual seguro habría que cortarlo si uno no lo lee. Bueno, pues entonces ahora ajustaríamos un poco el matiz de color. El matiz de color lo ajustaríamos sin ánimo de que fuera idéntico, ya que precisamente de lo que se trata es de distinguir, una vez restituidas las partes faltantes en su lugar, se trata de distinguir lo restituido de lo conservado in situ. Entonces, pues tampoco no intentaríamos ser muy exhaustivos a la hora de tal. Bueno, pues por ejemplo, esto ya estaría restituido. Bueno, por ilustrar un poco más, esto quedaría así. Pues vamos, por ejemplo, este trozo de aquí donde falta uno de los motivos centrales, que son simétricos 2 a 2, vamos a intentar restituir, por ejemplo, bueno, pues vamos a hacerlo sin ánimo de ser excesivamente. Vamos a pretender aquí repetir el proceso, que como decimos ha sido muy laborioso. Tenemos aquí preparado previamente el motivo, lo colocaríamos y lo adaptaríamos en tamaño, más o menos. Vemos que quizá nos hemos pasado un poco, no, está bastante bien. Bueno, otra vez, eliminaríamos el sobrante y bueno, vemos que esto luego es susceptible de adaptación. Efectivamente, no nos hemos adaptado bien. Entonces este tipo de programas tienen una serie de herramientas para poco a poco, en fin, ir adaptándolo y que quede pues como tiene que quedar. Vemos que, en fin, no nos ha quedado muy perfecto, pero el proceso, básicamente, el proceso sería este. Es un proceso muy laborioso, evidentemente. A ver si encuentro yo dónde está, aquí. Hemos cortado demasiado por abajo y entonces por eso nos pasa que no se nos adapta de todo bien.
Bueno, es un proceso muy laborioso donde hay que ir poco a poco, pero bueno, más o menos se ve que sería así. Habría que ir perfeccionando estos pequeños flecos que van quedando, pero más o menos vemos cómo iríamos adaptándolo. Entonces aquí lo mismo, haríamos el mismo proceso de antes, de ir ajustando tanto el color como iríamos ajustando tanto el color, los matices, de manera que se distinguiera de lo conservado in situ. Vemos que de esta forma más o menos se distingue. Bueno, entonces este sería el proceso que repetiríamos para todo el resto del mosaico hasta llegar al resultado final que vamos a presentar contextualizado en su lugar. Bueno, una vez que estamos en el 3D y sobre los datos fotogramétricos que nos proporciona el equipo de excavación, vamos a proceder a colocar la imagen de dron del mosaico y rectificándola un poco vamos a, lo cual no siempre es sencillo, vamos a proceder a restituir la estancia en la que se ubica. Bueno, esto de aquí ya estaría alineado, entonces venimos aquí y luego ajustamos un poquillo más por aquí. No siempre es fácil, como hemos dicho. Vale, pues a partir de aquí vamos a trazar los muros de la estancia, medimos una referencia, son unos 55 centímetros el muro de fondo y quizá un poco menos los otros, pero se trata ahora de hacer una simple aproximación. Entonces trazamos un cuadrado que nos sirva de referencia, este cuadrado lo transportamos a los vértices de la habitación. Es un proceso ciertamente laborioso que lo único que pretendemos ahora es ilustrar rápidamente y a partir de estas referencias trazaríamos los muros del habitáculo. También vamos a trazar estos otros muros. Vamos a colocar un cuadrado de estos de referencia otra vez. Y vamos a trazar los muros de estas otras estancias que están tan solo parcialmente excavadas. En este otro del otro lado que está sin excavar, simplemente por ilustrar un poco que aquí había una estancia, haríamos un proceso similar. Simplemente por delimitar este espacio del que sí disponemos de datos arqueológicos, aunque los muros resten sin excavar. Bueno, con esto tendríamos suficiente. Procederíamos a quitar de aquí esta textura que teníamos. Ponemos una textura terrosa. Entonces a partir de aquí trazaríamos los muros del edificio. Añadiríamos aquí a una distancia prudencial que nos marca el umbral de la puerta. Añadiríamos el hueco de la misma. Pues ahora procederíamos a levantar los muros. Es importante reseñar que aquí hemos procedido a un estudio según las dimensiones observadas interiores de la habitación. Hemos traspasado las dimensiones a diversos modelos del pie romano hasta que hemos escogido el pie romano clásico, que era el que nos daba menos error en tanto por ciento, y vemos que la habitación tiene una longitud triple de la anchura. Una vez hecho esto, venimos a un programa de tratamiento gráfico vectorial donde aplicamos diferentes modelos de traza a los restos subsistentes de la villa, simplemente para comprender cuáles serían las proporciones existentes entre la longitud, la anchura y el alzado de la estancia, llegando a la conclusión de que la estancia presentaría un alzado igual a la anchura más la longitud
partido por 2. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, inmediatamente procedemos al alzado de los muros. Pues vamos a alzar esto, cuyo proceso esto ya es bastante más sencillo. Alzamos todo esto otro, alzamos esto de aquí. Bueno, tapamos aquí para que nos quede el hueco de la puerta. El hueco de la puerta, bueno, nosotros simplemente aquí hemos hipotetizado con la proporción áurea debido a la relevancia que tendría lo que suponemos que sería la entrada principal desde el deambulatorio a la estancia. Bueno, abrimos el hueco de esta puerta. De igual modo abriríamos el hueco de la puerta en arco. Aquí pues podemos proceder de la misma forma. Aplicaríamos un arco, volveríamos a liberar el hueco, quitamos esta cara de aquí que sobra. Bueno, más o menos tenemos esto ya diferenciado. Entonces esto ya va tomando forma. La pendiente del tejado la construiremos en un momento. Aquí evidentemente habría una puerta porque en esta estancia de aquí, bueno, que podríamos inmediatamente aplicarle la cota. Aquí la cota que se excavó sería aproximadamente de unos 0,9 metros. Entonces sería cuestión de rebajarla, medir. Bueno, así mismo sirve. Bueno, la dejamos a esta altura que hemos marcado más o menos. Aplicaríamos la textura que había aquí, la ajustamos a su posición. Bueno, una vez que hemos determinado el alzado total del edificio por proporciones entre la longitud y la anchura de su espacio interior, pues procedemos a aplicar lo que sería el vuelo del tejado, que son más o menos unos 1,8 metros. Entonces, así, cogeríamos este punto medio. Bueno, previamente dividiríamos esto entre 4, puesto que una de las partes realmente correspondería al espacio reservado para las vigas, con lo cual habría que incluirlo en lo ya establecido para los muros. Lo bajaríamos hasta aquí, establecemos ya el vuelo del tejado, lo proyectamos al plano, al paramento interior del muro y ya repetimos el proceso en el muro de fondo. Ya más o menos lo tenemos. Bueno, entonces ahora procederíamos a aplicar las texturas. Bueno, una vez que tenemos levantados los muros, pues procede ir dando realismo al modelo, asignándoles texturas, que por supuesto habrá que colocar. Las texturas las tenemos previamente preparadas porque tenemos una colección de texturas de elaboración propia para los modelos que vamos haciendo. Bueno, simplemente se va asignando al resto de los muros. Al interior le asignaríamos un estuco sencillo, simplemente. Si encontramos alguno por aquí, un estuco que dé la idea de que después en este estuco se van a aplicar los revestimientos pictóricos, con lo cual lo que vamos a hacer es asignar un estuco muy neutro. Bien, entonces ahora vamos simplemente a diferenciar los cimientos y rápidamente vamos a terminar este pequeño capítulo de ilustración de esta fase de elaboración del edificio. Bueno, simplemente para dar una idea, vemos entonces aquí que tendríamos otro corte de la excavación donde veríamos el cimiento de sillarejo de la habitación y el cimiento de sillarejo y esta estancia de aquí que está calefactada, faltando el muro este norte de esta estancia secundaria, a la que sin duda se saldría por aquí, por este muro de esta habitación, para el que no tenemos todavía su configuración debido a que no se ha excavado. Bien, solo restaría aplicar las pinturas
En el interior, cuyas pinturas vamos a explicar someramente el proceso, vemos que la habitación ya ha tomado bastante forma, a falta nada más de la decoración pictórica y del remate del tejado, que ya no vamos a cometerlo porque ya nos parece suficiente con este capítulo que hemos ilustrado. Las pinturas, por comentar simplemente algo, tenemos preparado aquí en un programa de desarrollo vectorial con los datos suministrados por el equipo de excavación, pues vemos aquí los campos que las constituyen, un primer campo inferior a base de cruste de imitación marmórea con las enmarcaciones de las puertas, un segundo campo que sería el principal que albergaría en campos rectangulares separados por columnas figuradas, esquemáticas, albergaría los principales motivos de la representación pictórica, entre los que han podido identificarse motivos vegetales, animales, que restan completamente por estudiar, ya que las pinturas estaban todas tiradas por el suelo y hace falta un estudio de intentar componer los motivos de los que se trataban, teniendo en cuenta que han recuperado y que hace falta un proceso previo de restauración. Bueno, a título de síntesis final, vamos a examinar lo explorado de la villa, el ala oeste, excavada a finales de los años 50 del pasado siglo por don Francisco Jordá, con el asesoramiento de don José Manuel González y Fernández Vallés, y el ala este, que es la que hemos reconstruido, excavada actualmente por el equipo del arqueólogo Juan Ramón Muñiz. Con la carretera que se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XX y que dio lugar al hallazgo de las habitaciones de la villa, podemos ver cómo la cabecera de las mismas, tanto de la este como de la oeste, sus cabeceras por el lado sur resultaron arrasadas por la construcción de la caja de esta carretera, sin que podamos especular, a falta de excavaciones arqueológicas bajo la misma, si es que subsistiera algún resto de la cimentación, cuánto se extendían estas alas este y oeste hacia el sur. Al igual que las habitaciones secundarias que dan entrada a este ala este actualmente excavada, pues nos hablan de un posible límite de la construcción de la villa por este lado, no es así por el lado oeste, ya que el georradar ha suministrado una abundancia de edificios por esta parte, entre otras cosas un camino que debía dar lugar a la entrada principal de la villa y que habrá que reservar su estudio a posteriores campañas arqueológicas. Bueno, aproximándonos desde la carretera abierta en la segunda mitad de los años 50 hacia lo conocido de la villa, vemos que desde una especie de patio exterior ubicado al sur, central a las dos salas conocidas, accederíamos primero a lo explorado en los años 50 con el mosaico que hoy en día se exhibe en el Museo Arqueológico Provincial, y dejaríamos a la derecha lo que sería el muro oeste de la estancia ahora explorada, cuyo muro oeste, por lo menos en las cercanías de la puerta, se especula con la posibilidad de que, debido a los restos encontrados de arcos, hubiera unas pequeñas arquerías que comunicaran bien con la habitación contigua esta por el oeste o bien incluso con el patio. Pero en todo caso, gran parte de este muro de este ala este ahora excavada estaría dando con el patio de la villa. Siguiendo nuestro recorrido, vemos que la ladera de la colina o del cerro contra el que se asienta la villa precisamente tiene la pendiente contra el muro norte, que es uno de los muros cortos de la estancia, y esto nos garantiza que este muro norte constituía el plano del límite de la construcción por este lado probablemente. También hay indicios que manifiestan este hecho debido a que una vez caída en desuso la villa y para aprovechar el uso de esta estancia se erigieron unos grandes contrafuertes arcillosos en el interior de la habitación que sellaron las pinturas y que sirvieron para contener
probablemente este muro norte. Si seguimos con la visita hacia el muro oeste, vemos que resulta muy interesante, puesto que este muro debió presentar varias salidas hacia estas habitaciones secundarias, de las cuales conocemos dos. Una con pavimento de opus igninum a la cota de la habitación del mosaico y otra de cota inferior, donde se ha practicado un hipocausto o un suelo calefactado, de manera que se trata de dos habitaciones y que se tendría acceso desde esta habitación del mosaico, lo cual indica que este muro este de la habitación no presentaría un aspecto tan cerrado como el muro situado al oeste, sino que tendría unos huecos para dar salida a estas dos habitaciones documentadas, una de las cuales, repetimos, está situada más al sur, estaría calefactada. Vemos aquí restos de ladrillos o de piedras que hacían la función de suspensure, sostener el suelo alto calefactado con horno bajo dicho pavimento. Moviéndonos hacia el lado sur, vemos que aquí se encuentra una de las entradas que podemos considerar principales de la estancia, debido a que en este lugar el mosaico, junto al umbral presumiblemente en el que se situaría la entrada, presenta el motivo de la esvástica, que, como sabemos desde tiempos antiguos, es un símbolo de prosperidad, al representar pues, el símbolo solar de la renovación o del giro continuo del universo. Se trataría de desear prosperidad al que entrara en esta estancia. Bueno, una vez que entramos en la estancia y como valoración final de todo este proceso, nosotros, y sin perjuicio obviamente de las opiniones del equipo de excavación, pensamos que esta habitación de cierto empaque, con un importante aparato decorativo pictórico, sobre todo que conozcamos en su muro largo por el lado oeste, y con este importante, notable mosaico de motivos geométricos, pero de muy cuidada traza y compleja, y luego presentando, como dijimos, esta salida a estas dos estancias, la calefactada y la simplemente sin calefactar pero contigua, por su lado este, vemos que se trataría de una estancia que presenta a la salida por el lado este y a la puesta del sol por el oeste sus lados principales de insolación. Aquí probablemente hubiera unas ventanas que de momento no hemos representado para hacer de claristorio, dotar de luz a la estancia. Estas pinturas que se contemplarían desde la entrada, sobre todo por el oeste, y que comprendían motivos muy variados, tanto de índole vegetal como animal, con estas crustes del campo bajo, representando, digamos, un poco el ámbito del elemento mineral, pues está claro que sería una estancia de cierto empaque que daría salida a otras estancias secundarias y que podríamos calificar como una de las principales estancias de la villa. Vemos que está cubierta a la manera tradicional con un armazón de pares y tirantes a dos aguas, como es típico de la arquitectura romana, bueno, un poco funcional o doméstica, no abovedada. O sea que aquí el carácter monumental vendría dado tanto por el mosaico como por el equipamiento pictórico que se contemplaría sobre todo al entrar por esta puerta, que por ello nosotros, en nuestra opinión, podría constituir la principal. El eje sería, por una parte, tanto el equipamiento pictórico como por el otro, pues el equipamiento, digamos, funcional que podrían constituir estas dos habitaciones. Bueno, y aquí con el motivo de la copa y la otra esvástica que preside la entrada en arco a través del muro oeste, por el lienzo que precedería al patio, pues damos fin a este vídeo didáctico donde presentamos cómo se hizo el levantamiento tanto del mosaico como de la estancia en la villa romana de la Estaca Andaión. Hasta próximos vídeos.